Hoy queremos abordar un tema muy interesante, un mundo narcisista, o sea, un mundo en donde le damos más importancia al envase que al contenido, a la apariencia que a la conducta y el testimonio. Hoy queremos hablar del complejo de Narciso, ese narcisismo que tristemente muchos pastores y líderes religiosos tienen, al creerse que son grandes, cuando en realidad la grandeza significa sencillez. Entremos al tema de un mundo narcisista. Nuestro tema para hoy es un mundo narcisista. Vamos a hablar de esto y vamos a enfocarlo profundamente. Así que entremos al tema. Nos basamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Fíjense bien, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este texto lo analizamos en un programa anterior, pero hoy vamos a hablar de el efecto de la grandeza del hombre. Sí, la evolución degradante del mundo, cómo el mundo se ha ido degradando. Vamos a analizar la realidad más evidente de esa degradación que vivimos en estos últimos tiempos. Y se manifiesta por una sola palabra o enfermedad: narcisismo. Una sociedad narcisista. ¿Qué es esto de narcisista? Bueno, es el combustible que eleva demasiado el ego. Ayuda y evita el sentir para adquirir poder. Pero vamos a analizarlo bien a fondo. ¿Por qué y qué significa la palabra narcisismo? Bueno, Narciso es un término que proviene de Narciso, un personaje de la mitología griega que todos se enamoraban de él a causa de su gran belleza y denotaba el amor excesivo a sí mismo. La historia mitológica de Narciso: era hijo del dios Boesio, del río Cefiso, y de Liriope, una ninfa acuática. El famoso vidente Tiresío había hecho la predicción de que viviría muchos años, siempre y cuando no se viese a sí mismo. A los 16 años, Narciso era un joven apuesto que despertaba la admiración de los hombres y las mujeres. Su arrogancia era tal que, a causa de ello, ignoraba los encantos de los demás. Fue entonces cuando la ninfa Eco, otra de la mitología griega, imitaba lo que él hacía y se enamoró de él. Con su extraña característica, la ninfa Eco tendía a permanecer hablando cada vez que Zeus hacía el amor con alguna ninfa. Narciso rechazó a la pobre Eco, tras lo cual la joven languideció. Un día, Narciso se acercó al agua y al verse se enamoró hasta el punto que dejó de comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a su nuevo amor. Obsesionado, Narciso enloqueció hasta tal punto que la propia Eco se entristeció al imitar su lamento. El joven murió con el corazón roto e incluso en el reino de los muertos siguió hechizado por su propia imagen, a la que admiraba en las negras aguas de la laguna Estigia, donde dicen algunos que se ahogó al verse tanto. Aún hoy se conserva el término narcisismo para definir la excesiva consideración a uno mismo. Pero Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, definió esta conducta como un trastorno, ¿sí? Este trastorno consiste en el
estancamiento de toda la energía en el líbido que está en el yo. Y desató dos tipos de conflictos en los seres humanos, el primario y el secundario. Fue Freud que introdujo el término neurosis narcisista para referirse a una patología en la cual el líbido o la libido se retira de los objetos del mundo exterior y se dirige al yo, incluyendo en este grupo la paranoia, la esquizofrenia, los estados maníacos y la melancolía. Líbido es un término que se usa para denominar el deseo sexual de una persona. En este caso, el deseo sexual a sí mismo. ¿Cómo aplicar esta historia a la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver el narcisismo con las enseñanzas bíblicas? Bueno, ahí es donde vamos a encajar lo que dijimos al principio. Una de las señales de los últimos tiempos era el culto al cuerpo, al ego, al yo, a la materia, al humano como centro de todo. El culto del cristianismo debe ser cristocéntrico, pero las nuevas corrientes humanistas y posmodernistas y liberales han proclamado el culto antropocéntrico. O sea, el hombre es el centro de la creación. Dios está a un lado. Lo que vale es lo material, lo que soy o lo que tengo. La tendencia mercantilista y social es el culto al cuerpo, a la belleza, al poder, a la riqueza, a la notoriedad. El culto al cuerpo. Vivimos en una sociedad en donde existe una excesiva explotación de lo sensual y lo erótico. Es peligroso el desmedido cuidado que muchas veces tenemos en el cuerpo y de la estética. Y olvidamos entonces el espíritu. Se proclaman dietas milagrosas, modelos basados en conceptos cerrados de que valemos por la apariencia y el dinero. Valoramos más la forma que el fondo y creamos doctrinas heréticas. Culto a la belleza. En el mundo moderno lo bello no es lo natural, sino lo llamativo. No me acepto como soy y cambio mis ojos, cambio mi color de pelo, mi color de piel. Me hago cirugía plástica porque no me gusta la nariz que tengo o el labio que tengo, etc. Se busca la belleza como un medio para atraer, impactar, seducir, sobresalir, acudiendo a medios artificiales. Esto nos lleva a imitar modas y determinados estereotipos de conducta de la gente famosa. Culto al poder, lo cual nos lleva a una preocupación desmedida por la prosperidad que tristemente desencadena la codicia y la ambición. Fue la oferta de Satanás a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adoras. El deseo de tener lo que los demás tienen produce la envidia. Ser más de lo que soy genera la soberbia. Además, el deseo de tener poder es una de las más grandes debilidades del humano. Culto a la riqueza. Hoy se ha convertido en teología y se valora lo espiritual por lo que tenemos materialmente. O sea, tanto tiene, tan espiritual eres. Tener es sinónimo de ser y se cataloga la pobreza como una falta de fe. Se mide la espiritualidad por el bienestar. Ser pobre, algunos predicadores afirman que es estar bajo maldición. Culto a la notoriedad. Este es el problema peor de hoy en día. Tratar de sobresalir y alardear de lo que sé, soy o puedo. Buscando títulos, reconocimiento, adulación, exaltación. Este es el problema de muchos pastores que desean ser llamados apóstoles y pastores y ser reverenciados por la grey, cuando Jesús nos dio un título. El título de Jesús fue: siervo inútiles sois, si hacéis todo lo que te mando. Pero Dios quiere un pueblo diferente. Sí,
Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13. En aquel día no será avergonzado por ninguna de tus obras con que antes te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Sofonía 3, 11 al 13. El primer requisito para ser cristiano, y lo he dicho en muchos programas, es el texto preferido mío y el principio de la conversión. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y fue interpretado por el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20 como: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a citar otras citas. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Santiago 1:9 dice: hermano, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Y Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y 1 Corintios 1, del 12 al 14. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefe, yo soy de Cristo. Se pelean uno por ser mejor que el otro. Y Pablo pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gayo. Y cuando leo este texto pienso en la soberbia de algunos predicadores que dicen que el que no está bajo la cobertura de ellos van a morirse de coronavirus. Disparates que no tienen lógica. Pero, para terminar, ¿cómo identificar a un narcisista? Bueno, vamos a ver las 6 características de un narcisista. Primero, cuida más la apariencia que la conducta. Segundo, cuida más el cuerpo que el espíritu. Tercero, trata siempre de llamar la atención. Cuarto, le encantan los títulos y el reconocimiento. Y como dijo Jesús, los primeros puestos en la sinagoga. 5, trata de demostrar lo que no es. Buscan una falsa apariencia. Y 6, es presumido y jactancioso. Examínate tú. ¿Eres un narcisista? Ahí tiene las características del narcisismo. Hemos visto que el narcisismo no es nada más que la exaltación del ego. De manera que ser cristiano y narcisista es contraproducente. Lo primero que hay que hacer para poder servir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Es empezar a desegocentrizarnos, a quitar el ego, a dejar de ser como Narciso, para comenzar a ser como Jesucristo. Esta debe ser nuestra meta. Dios le bendiga. Gracias por tu compañía. Cualquier pregunta o información puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Encontrar toda esta charla en mi cuenta de Facebook, Mario Fumero, o buscarla en YouTube, también con Mario Fumero. O ver todo este material y mucho más en la página www.contralapostasía.com. Y cada día, de lunes a viernes, excepto algunas veces que no estoy, transmitiremos este programa. Muchas gracias por su compañía.